aquí estamos un capítulo más de La Hora Libre. Hoy vamos a hablar sobre el estrés, un tema que he traído yo y bueno, me gustaría que fuera un poco fluido y bueno, para empezar me gustaría que habláramos un poco de nuestro estrés como personas y también nuestro estrés como psicólogos, ¿no? Cómo lo llevamos, si nos estresamos, si no, en fin, un poco todo esto. Vale. Así que, bueno, os dejo la palabra a vosotros. Bueno, sí, me estreso, imagino que vosotros también. Creo que está en todos los seres humanos, ¿no? El estresarse. Es una respuesta natural del cuerpo, ¿no? De activación del sistema nervioso. Venía pensando, ¿cuándo siento yo más estrés, ¿no? Y lo primero que me viene es, creo que me he acostumbrado, como que a lo mejor lo que más noto es ya cuando es ansiedad, cuando es un nivel más pues de angustia físico, con un miedo mayor, ¿no? Quizás el estrés como que estoy más acostumbrada a llevarlo en el día a día, ¿no? Y para mí es parte del día a día. Es verdad que me gustaría ir estando más tranquila, que es uno de mis proyectos a futuro, ¿no? El poder estar más tranquila. Y ahí hay varias cosas que me activan, ¿no? Por ejemplo, el tema del tiempo es un tema que me activa mucho, ¿no? El estar pendiente de la hora. Me tengo que llegar a una hora a un sitio, o con los pacientes también, ¿no? Tenemos que terminar a cierta hora, luego viene otra persona, no quiero hacer esperar, ¿no? O sea, el tema del tiempo es algo que me cuesta llevar con tranquilidad, ¿no? Que me cuesta fluir en el tema del tiempo. Por supuesto, luego lo hablaremos, ¿no? Pero la exigencia está muy relacionado, ¿no? La imagen que quieres dar a los demás. Bueno, ahí hay varias cosas que luego nos meteremos. Si no. ¿Tú, Joan, cómo lo vives? Yo, evidentemente tengo estrés también, ¿no? Y siento que, estaba pensando, ¿no? Tengo estrés al cual me he acostumbrado, pero también me he acostumbrado a vivir corriendo de forma que tal vez no lo notas tanto, o más o menos como que vas un poco al ritmo que te exige el estrés, ¿no? Y sí que procuro con el tiempo, incluso cuando hablo, a veces me veo en los vídeos estos que hacemos y me veo como acelerado ahí, hablando muy estresado, ¿no? Un poco. Bueno, en general estoy intentando como bajar un poco revoluciones en muchos aspectos, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con el trabajo, de la exigencia, de querer hacerlo todo perfecto, que es algo que me estresa, como con el ocio, por ejemplo, también, ¿no? De que a veces hay un fin de semana que tienes 40 planes y sales de esta comida corriendo porque tienes fila no sé dónde por la tarde y sí, como querer meter muchísimas cosas ahí en rendir mucho, ¿no? Quizás la palabra rendir, que me estresa mucho eso. Sí, me recordaba como cuando te vas de vacaciones para estar tranquilo y te estresas porque quieres ir al museo, a la playa esta, al restaurante este, no sé qué. Total. Y estás todo el rato que no paras, ¿no? Y te estresas y vienes súper estresado y ya empiezas a trabajar y si no descansado, si no vengo peor de cómo me fui, ¿no? Sí, yo también siento estrés, me conecta al estrés, pues yo antes era camarero y ahí estaba súper estresado y lo conecto con lo que ha dicho Irene de la autoexigencia. Yo me ponía a trabajar muchísimo de camarero, estaba pendiente de todo, no es por dármelas de nada, ¿no? Pero trabajaba por 2 camareros, por así decirlo, o por 3, o sea, una exigencia para que mi jefe estuviera súper contento, para que no me echaran, para que
y yo siempre notaba ese estrés y acelero, luego llegaba a casa, no me podía dormir. Y cuando empecé a trabajar de psicólogo, empecé también a notarlo. Al principio por la exigencia de hacerlo muy bien, de estar controlándolo todo, de no sé qué, pero sobre todo por el número de sesiones que me ponía, ¿no? Por tener un montón de pacientes y claro, estar muy estresado, de mucho desgaste emocional, todo el día ahí, ¿no? Y eso para mí yo creo que era autoexigencia de ser buen psicólogo, de ganar dinero, de muchas cosas, ¿no? Hace un tiempo bajé el número de sesiones y me noto menos estresado. Hay veces que me sigo viniendo estrés por ciertos casos que puedas tener, ¿no? Pero lo hilo mucho con la autoexigencia y con el autocuidado, ¿no? Y ahora hablaremos más sobre esto. Sí. Estaba pensando también, ¿no? En el propio podcast ahora, ¿qué me activa, qué me estresa, ¿no? Cuando has dicho lo de hablar rápido, creo que yo también me veo un poco ahí como quiero agradar, ¿no? No quiero ocupar mucho espacio, entonces tengo que meterlo rápido, todo lo que quiero decir, y además sí, como que parece que si no, no voy a mantener la atención, me están escuchando, ¿no? Es como esa exigencia al final, ¿no? A mí me viene mucho por el querer agradar. Y claro, parece que el estrés lo unimos los tres mucho al trabajo, ¿no? Como que lo que más nos ha venido ahí es el tema del trabajo, que para mí desde luego es una fuente principal de estrés, Sí. desde luego. Y estaba pensando, según venía también, en qué es lo contrario para mí del estrés en el trabajo, ¿no? Y justo este fin de semana leí un blog de Luisa López, que si lo está viendo pues le mando un saludo, de diálogos filosóficos que tiene ella, sobre fluir en el trabajo precisamente, ¿no? Y cómo, bueno, pues se entra como un estado mental, ¿no? En el que ya no estás pendiente de la hora, como que estás viviendo el presente, ¿no? Y de alguna forma estás como muy concentrado en lo que está pasando, ¿no? Y puedes, como, bueno, es casi como una experiencia ahí emocional de pues, estar tranquilo, ¿no? Con lo que venga, disfrutar, ¿no? Es como una parte ahí de disfrute que tendrá otras sensaciones también, ¿no? Pero, y que eso se puede dar en todos los trabajos, o no lo sé, ¿no? Pero el fluir o el estrés, que para mí es como el contrario, ¿no? El estar luchando contra el tiempo, contra lo que está pasando, ¿no? Pues estás en el futuro, estás en el pasado, no estás conectado, ¿no? Eso para mí es lo que te pide el estrés, ¿no? Sí. Entonces, me parecía interesante esto, ¿no? El fluir como lo contrario al estrés, ¿no? Sí. Yo veo el estrés muy metido en la sensación del no llego, ¿no? Y el no llego es como tendría que estar ahí todo el rato, entonces es muy difícil, o bueno, es un reto estar aquí en el presente. Si hay una parte de mí que dice, tendrías que estar 10 metros más adelante en lo que sea, ¿no? Y a mí personalmente en el trabajo siento que en sesión depende del paciente, ¿no? Porque hay pacientes que te suponen más un reto que otros y quizás esa sensación de no llego más que otros. Pero en general siento que en sesión puedo bajar bastante las revoluciones, pero luego hay otra parte del trabajo que me estresa mucho, que es la de la formación, ¿no? Yo qué sé, de repente como esa inseguridad de oigo hablar de una terapia igual distinta a las que conozco y me pica la curiosidad y me entra la inseguridad de igual ahí hay algo valioso que no sé, ¿no? Y quiero saberlo ya, y quiero conocer eso ya, ¿no? Un poco el no llego, o hay algo que estoy un poco en déficit en algo, ¿no? Sí. Y ya correr y leer, y de repente veo que ese libro, ese artículo referencia a otros 3, y empiezo ya como, madre mía, pero si me tengo que leer 6 libros y tengo que hacerlo antes de que anochezca, ¿no?
Y ahí sí que a mí en el trabajo me meto mucha caña en esa parte de lo que es más el prepararse, el formarse, todo eso. Sí, a mí me pasa también, me pasaba más antes, pero me sigue pasando un poco, ¿no? Tuve también que dejar de apuntarme a cursos y dejar de apuntarme a formaciones, porque llegó un momento en el que no podía. Me había apuntado a esta, a la otra y no la disfrutaba y no la aprovechaba, ¿no? Y me estresaba un montón de saber que tengo este límite de tiempo, no sé qué. Se me había olvidado por completo también el estrés aquí, ¿no? Y con lo que has dicho antes me sentía reflejado, ¿no? De estar en terapia, estar fluyendo, estar muy conectado, que de repente no hay hora. Pero o sea, para mí creo que la sensación de estar conectado tiene un límite, ¿no? Mi límite a lo mejor son 5 sesiones al día o 6, ¿no? Pero cuando ya paso la sexta, mi cuerpo se desconecta, es como algo no va bien, ¿no? Y me empiezo a estresar, incluso si vengo aquí a trabajar y sé que voy a ver hoy 8 pacientes, ya mi cuerpo está diferente, mi cuerpo ya sabe que, y no trabajo igual, no se deja conectar de la misma manera, a lo mejor la primera sí, pero como que es muy importante para mí cuidarme ahí porque me desconecto totalmente con... No sé si te pasa cuando tienes muchos que estás como más metido en el número, son 8, en vez de son Irene, José Luis, que lo cambia mucho, es como si tienes un martillo y wow, son 8. Sí, pero al final es que la realidad es que son 8 horas. Sí. Aunque sea Irene, Joan y no sé qué. Pero como te desconecta un poco de... Sí, pero la realidad es que luego voy a salir súper cansado, en fin, como que sé lo que viene. Es verdad que tiene su parte de anticipar, de mental y tal, pero la realidad es que la experiencia sé cuál es, ¿no? Y eso me saca totalmente. Y me aterra también porque a veces pienso, imagínate que no me quedara otra que ver a 8 personas todos los días para poder tener un sueldo digno a final de mes, ¿no? ¿Y cómo lo haría? O sea, estaría pasándolo fatal. ¿No? Eso es algo que me aterra y que muchos pacientes que vienen a sesión lo veo en ellos, ¿no? Que me lo cuentan. Tengo este estrés y yo pienso, bueno, pues es que tienes autoexigencia, pero a otros no es autoexigencia, a otros es que lo necesitan para alimentar a su hijo y este es el trabajo que tienen y no sé qué. Y es como, ostras, qué difícil, ¿no? Aquí. Sí. A mí, ahí lo que me impide fluir a veces o que me lo dificulta, ¿no? Cuando estoy muchas horas, es que escucho mucho, estoy más en mis sensaciones físicas, ¿no? Pues eso, joder, noto los ojos cansados, o me duele la cabeza, o qué sueño tengo, ¿no? 20.000 sensaciones físicas que puedo estar notando, me duele la espalda, que lo hablamos, que la espalda en esta profesión duele mucho, yo creo. Sí. Estoy más en los síntomas físicos y ahí me viene la autoexigencia de no voy a poder estar igual, me viene como esa frase, ¿no? De no voy a poder estar igual, no voy a poder conectar igual, no voy a ser la mejor, porque a mí me viene mucho esa vocecita de querer ser la mejor, ¿no? No me van a querer, ¿no? Eso pongo yo aquí la frase, pero es más una sensación, una emoción que las palabras, ¿no? Sí. Entonces creo que es a lo que asocio el cansancio, más que el propio cansancio en sí, porque yo luego me he visto muy cansada, en situaciones muy cansadas y conectando, ¿no? Que se puede, obviamente, pues tienes a lo mejor como ese extra, ¿no? De luchar conmigo misma o fluir, ¿no? Para mí, que en terapia, ¿no? Es como la teoría va mucho por ahí, de el luchar versus la aceptación, ¿no? Yo creo que está muy relacionado para mí. Sí, creo que hay una parte que es que si tienes muchas sesiones va a ser condicionado
cansancio, por anticipar, por un montón de cosas que creo que son difíciles de evitar, o bueno, cada uno lo vive a su manera. Y luego hay la parte de hasta qué punto estoy ahí, como hasta qué punto eso me atrapa o no, o puedo estar con lo que está pasando en la sesión, con el paciente y demás, ¿no? Y luego pensando en pacientes, en nosotros, tal vez en otros trabajos, al menos mi manera de verlo es que en otros trabajos, por ejemplo, ahora vamos a tener la cena de Navidad, ¿no? Sí. Estamos hablando de si al día siguiente tener pacientes, ¿no? Todo eso por lo que pueda pasar. Y en otros trabajos me podía dar igual. Hubo una época que trabajaba de mozo de almacén y algún día había ido, era más joven, también tenía otro cuerpo, pero había ido durmiendo 2 horas y era un poco, pues hoy se trabaja peor y ya está, ¿no? Sí. Pero decir eso con una persona que viene a trabajar contigo cosas que le están haciendo sufrir en su vida y demás, eso decir, pues hoy trabajamos peor, es mucho más difícil de aceptar. De aceptar, sí, porque al final, evidentemente, hay días que trabajamos peor y la persona que estamos intentando ayudar, también hay días que trabaja peor y otros que trabaja mejor, ¿no? Pero a mí al menos me cuesta muchísimo hacerle un espacio a eso, aunque siento que es real como la vida misma, ¿no? Pero... Sí, también es que, bueno, yo siento que tenemos una profesión en la que hay una gran responsabilidad, ¿no? El mozo de almacén, pues sí, es responsable de hacer ciertas cosas, pero bueno, las puedo hacer cansado, o a lo mejor en vez de ponerte 20 palets te pongo 18, o bueno, no sé, ¿no? Y también con otra edad, pero siento que tenemos una profesión que tenemos que estar al 100%, muy presentes, acompañando mucho. Y claro, si yo no estoy al 100%, porque me pongo 8 sesiones para ganar 500 euros más al final de mes, pues siento que no estoy siendo responsable, ¿no? Y además de que eso, claro, me está ocasionando estrés, estoy haciendo peor mi trabajo, no sé qué. Entonces, igual no quiero aceptar ese estrés. Hablaba ahí de aceptar, ¿no? Y igual hay cosas que no quiero aceptar. Igual lo que tengo que aceptar es que voy a estar con 500 euros menos al mes, ¿no? Sí. En vez de quiero trabajar con este estrés, bueno, yo lo veo a mi manera de verlo, ¿no? Sí, a ver, eso lo tiene que medir cada uno, claro. Por supuesto. A mí Joan hace 2 años me dijo una frasecita, no, que se me ha quedado, es una frase que me ha ayudado, precisamente, que se me quedó grabada y me ayuda mucho, que tú me dijiste, Messi no todos los días mete goles y hace su mejor partido, ¿no? Ah, sí. Que fíjate que a mí el fútbol me da igual, ¿no? Pero esa frase me ayudó porque precisamente yo tengo como esa parte de, os decía, ¿no? De ser la mejor, querer hacerlo muy bien, ¿no? Que eso no se sabe ni lo que es, pero bueno. Pero esa frase de, joder, hasta Messi, ¿no? Hasta Messi. Palabras mayores. Hasta Messi tiene días que no mete goles, digamos. Sí, que no juega bien, claro. Claro. A mí me ayuda, ¿no? Y creo que para mí el estrés está relacionado con el ego también, ¿no? Como con aceptar que pues no lo puedo todo, no soy Carmen Luciano, ¿no? Bueno, que quiero decir, tengo mis años de experiencia, que no son los mismos que alguien que lleva 60 años en la profesión, ¿no? Mis conocimientos, o sea, que sí que para mí es muy de aceptar mis propios límites, ¿no? De, bueno, pues yo llego hasta aquí y esos propios límites también pasan por, pues tengo días que a lo mejor pues no estoy igual y pues o trabajo peor y eso es un límite de la realidad, ¿no? Entonces, claro, luchar contra los límites de la realidad estresa. Total. Sí. Y dentro de ese aceptar esos límites y demás, estaba pensando que nosotros, hasta cierto punto, el que nos estresa somos nosotros mismos, ¿no? Pero hay muchos trabajos en los cuales te dicen, no, es que tiene que estar, ¿no? Sí. Y eso me lo encuentro, bueno, muchas veces en terapia de gente que, bueno,
ahí hay un tema también, que es hasta qué punto el jefe dice esto tiene que estar y hasta qué punto, un poco como decías tú en el ejemplo del camarero, yo me digo también, ¿no? Total. Porque hay mucho de eso, de dificultad para pedir ayuda, a veces que ir ya por el lado de aceptar mis propios límites o las cosas que no sé. Pero, bueno, hay ese punto también muchas veces, ¿no? De qué hago si independientemente de que yo sea alguien que se estresa más o menos por sí solo, tiene esa presión de un jefe, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué poder hacer ahí? No sé si se os ocurre algo que pudiéramos compartir sobre qué se os ocurre. Es difícil, porque es verdad lo que dices, o sea, me vienen un montón de pacientes a la cabeza, de trabajos que tienen, que normalmente son personas que trabajan en trabajos relacionados con administración, consultoría y bueno, los que me vienen a mí, ¿no? Y luego de otro tipo también, que tienen una autoexigencia muy fuerte, se llevan trabajo a casa, se quedan horas de más en el trabajo, los fines de semana echan 2 o 3 horas para ya el lunes tener trabajo hecho, porque además de eso tienen trabajos muy exigentes, ¿no? Y ellos son incapaces de poner límites, de decir ya son las 8, me tengo que ir y esto se ha quedado a media, que metan a más personal o que me llamen la atención, pero yo, esto es lo que hay, o sea, yo encima no me lo van a pagar, además no tengo por qué quedarme aquí, tengo mi familia, o sea, personas que están abandonando a su familia o personas que nunca han hecho su vida también, porque siempre han estado para el trabajo de una manera descontrolada. Y claro, te llega a la sesión, oye, tengo mucho estrés, porque dame herramientas para quitarme el estrés. Y empieza a preguntarle y a explorar y sale esto y es como, ¿y qué hacemos ahora? O sea, te doy herramientas para el estrés y entonces mañana ¿qué te va a pasar? ¿Te va a dar un chungo en el corazón o algo así? O sea, claro. Esto es terrorífico. ¿Qué hacer? Pues yo lo que consigo hacer un poquito en los pacientes que he trabajado es que se acaben cuidando, que normalmente el autocuidado no llega a ser brutal, pero pues al final pues a horas del fin de semana no la hacen, en vez de quedarse 2 horas más se quedan medias. Llegan ellos solos a esas conclusiones y lo hacen, ¿no? De ver los costes, de ver cómo está su vida, pero es muy difícil, se tarda, son procesos terapéuticos largos, los que yo he tenido, ¿no? Sí, es que hay varias cosas de la aceptación también, ¿no? Estaba pensando que, claro, no es tanto el trabajo o las horas, sino cómo lo vive cada uno al final, ¿no? Porque pienso, pues Mónica Rodríguez Zafra, ¿no? Pues a lo mejor trabaja el fin de semana y contesta emails por la noche, pero ella lo vive bien y hay gente que lo puede vivir bien, ¿no? Y eso no es ni mejor ni peor, es cómo lo vive cada uno y hasta dónde está dispuesto cada uno a, bueno, pues a implicarse con un trabajo, bueno, es que hay muchas cosas ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que de qué nos está avisando la emoción, ¿no? De qué nos avisa cada uno la emoción. Quizás, por un lado, de las cosas que no aceptamos, ¿no? De lo que con lo que estamos luchando ahí, ¿no? Habrá que ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué no se acepta o qué está pasando ahí, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues que desde luego no estamos escuchando, ¿no? Que nuestro cuerpo necesita algo diferente, que necesitamos un cambio, ¿no? ¿De qué nos avisa? Queremos un cambio, ¿no? ¿Se podrá dar el cambio o no? Que es lo que decimos, ¿no? Pues el jefe te está diciendo que esto hay que hacerlo sí o sí. A lo mejor no se puede dar el cambio, porque la realidad es que si le dices que no al jefe, te vas a la calle. Bueno, pues entonces ahí habrá que elegir, ¿no? Pero partiendo de esa aceptación de la realidad, ¿no? Sí. Y tal vez el tema es qué tan libre eres cuando estás contestando un mail a las 11 de la noche. ¿Sí? ¿De dónde sale eso, no? Que te pongas a hacer eso ahí, porque evidentemente no hay nada malo en contestar un mail a las 11 o un domingo por la tarde. Creo que hay ese punto, o ahí está el tema, ¿no? Quizá en qué tan libre eres al hacerlo así o de otra forma. Y sí, yo pienso que en esos casos donde solemos llegar con los pacientes cuando trabajamos en eso es a
a probar, a tomar algún riesgo de voy a probar de cuidarme un poco más, voy a probar de poner algún límite, voy a probar de avanzar hacia la vida que quiero al final, que quizás es una vida en la que llego a casa a las 7 y no a las 9 de la noche, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, a veces hay sorpresas de, pues no pasará tanto. A veces hay que aceptar que igual tu compañero pues hace 100 y trabaja no sé cuántas horas y tú no te vas a llevar la medalla del que hace más, pero porque puedes elegir tú, que prefieres hacer 70 y ya está, y que la medalla del que ha ganado en hacer más papeles ha sido el de 100, pero tú estás ahí con 70 y disfrutando más de otras cosas, ¿no? Es aceptar también un poco, volviendo a lo que decías Irene, de que no voy a ser el mejor, quizá, ¿no? Es que esa parte es súper difícil, ¿eh? Yo misma en mi proceso terapéutico, ¿no? El otro día Laura me decía, ¿estás dispuesta a colgar aquí la chaquetilla de ser la mejor? Y yo no lo tenía claro. O sea, aun sabiendo los costes que supone, y que por supuesto es una fantasía, ¿no? El ser la mejor, pero es que es una fantasía que promete mucho. Y que también, bueno, esto depende de la historia de cada uno, ¿no? Pero en mi familia hay que ser el mejor. Entonces, es difícil ese proceso de, bueno, aceptar que a lo mejor, pues, o no te va a querer todo el mundo, ¿no? Es que son como frases que se me quedan un poco vacías, la verdad. Sí, pero son más sensaciones, exacto, ¿no? Es un tema emocional. Yo creo que con uno mismo. Al final estamos hablando de aceptar, ¿no? Pero a mí me venía la palabra rechazar, ¿no? Al final, de alguna manera, es rechazar una parte de ti que te ha estado protegiendo mucho tiempo, seguramente, ¿no? Esa parte de ego, de soy el mejor, de mira con todo lo que puedo, en el trabajo puedo con 8 pacientes, en el trabajo el jefe es el que me da la palmadita en la espalda, sí, a causa de, o sea, con consecuencia de todo el estrés que estoy llevando y tal, pero mira todo esto, ¿no? Y seguramente esto es lo que me ha estado protegiendo desde pequeño, de sentirme inferior, de sentir que no valía nada, o de, bueno, estoy generalizando, no todos los casos serán así, ¿no? Pero me viene esto, que son los casos que yo he visto, la mayoría. Y claro, rechazar eso, rechazar mi escudo, que he tenido tanto tiempo, a ver cómo me lo quito. A ver cómo cojo y me quito yo ahora esto en aras a poder llegar a las 7 a disfrutar de mi familia y no sé cuánto, ¿no? Muy difícil. Hay que profundizar mucho ahí, hay que ver muy bien todo eso, por qué me puse ese escudo, de dónde viene, en fin. Es difícil, ¿no? Y yo creo que la autoexigencia en los trabajos a veces viene mucho de ahí, de la experiencia que yo he tenido. Sí, yo creo que sí. Sí. Y da miedo, ¿no? Sacarse el escudo, la capa de Superwoman o de Superman. Da miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar si me quito esto? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿No? Ya, si no soy el bueno... También eso, ¿no? Porque muchas veces, y ahora no me quiero alargar mucho, pero pensando en personas que han crecido en familias en las cuales han tenido que ser el fuerte, ¿no? Y desde pequeños se les ha aplaudido, se les ha reforzado mucho la entereza, la fortaleza, eso pesa mucho luego, o sea, pesa mucho luego. Hay mucha identidad ahí también, ¿no? Claro, y está mucho el ¿quién soy si dejo de hacer 80 cosas cuando voy de vacaciones, de ser el primero que llega al trabajo, el que ve 8 pacientes. Y claro, también se le da la vuelta, ¿no? Ya no es quién soy, no sé quién soy, sino soy justo lo contrario, ¿no? El débil, el inferior, el que no vale para nada. Y es como, esto no lo quiero ni ver, vuelvo aquí, ¿no? Sí. Hay mucha resistencia, por eso lo de que son largos los procesos, ¿eh? Hay mucha resistencia. Es difícil quitarse eso. Y que está muy tapado, ¿no? Porque al final está recubierto de lo que me exigen los demás, ¿no? Está como casi puesto fuera. Todos sabemos la sociedad en la que vivimos que tiene mucha parte ahí, ¿no? De que se nos empuja a ser los mejores, ¿no? Pero desde luego hay una responsabilidad individual de
a ver cómo me coloco yo ahí, ¿no? Entonces, claro, esas resistencias vienen mucho de, no, es que, ¿qué puedo hacer yo? Si es que no puedo hacer nada, ¿no? Precisamente por eso, porque el jefe me está pidiendo esto para mañana, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, a lo mejor sí se puede hacer algo, ¿no? Incluso de ser me venía también de ser la única manera de sentirte querido, ¿no? Claro. Sí, de sentirte querido, por eso, ¿no? A lo mejor de pequeño me hice muy autoexigente porque fue la manera de sentir que mis padres me querían, por ejemplo, ¿no? Imagínate. Sí. Imagínate que solo puedas sacar un 10 pues, madre mía. Sí. Y pienso con cómo el sentirme querido, las maneras, la cantidad de maneras que puede haber de estresarse y buscando qué, ¿no? Buscando ser súper divertido, buscando ser súper trabajador o súper inteligente, súper adinerado, fuerte. Bueno, sí. Puede coger muchísimas formas, ¿no? El estrés. Sí. Y que tú ya te relacionas contigo mismo así, para ser válido yo tengo que ser así, ¿no? Ya no solo los demás, que también, porque luego mi jefe me dice, mi mujer o no sé qué, pero yo para sentir que valgo tengo que hacer esto, esto, esto y esto, si no soy un despojo humano, ¿no? Y volviendo a los límites de la realidad, vamos a ir cortando. Vamos a ir cortando, sí. Bueno, el tema de la identidad es un tema también que podemos tocar en otro podcast que es también muy interesante. Sí. Interesante y yo creo que ahí cabe de todo, vamos. Sí. Y al final, bueno, yo como resumen, ¿no? Resumiría que el estrés para mí es como la antítesis al ser, al dejarme ser, ¿no? Cuando me dejo ser, no hay un estrés, digamos, ¿no? Puede haber un estrés más ajustado a las, bueno, pues a las consecuencias naturales de la acción, ¿no? Pues si estoy corriendo una maratón, claro que voy a tener una activación y un estrés, ¿no? Pero eso está ajustado a lo que estoy haciendo en el momento, ¿no? Pero si no, es cuando no me estoy dejando ser, cuando estoy en una lucha, ¿no? Claro. Partimos de la base de que vivimos en una sociedad que para ajustarnos tenemos que estresarnos, ¿no? Vivimos en una sociedad estresante en la que el ajuste radica en que hay que estresarse, ¿no? Hay que trabajar aquí ahora, hay que hacer no sé qué, y yo creo que partimos de ahí. Sí, hay cierto nivel que es inevitable, sí. Desde luego. Y a mí me venía, con la palabra que has dicho ser, también la espontaneidad, ¿no? Que en esta sociedad pues no se puede ser espontáneo todo el rato porque tienes que cumplir con exigencias, en la exigencia pues tienes que hacer las cosas, yo no puedo ser igual de espontáneo en una tienda vendiendo algo que a lo mejor luego con mi amigo, ¿no? Incluso con mi amigo a lo mejor no estoy siendo espontáneo, ¿no? Por miedo o por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con eso, ¿no? También con la espontaneidad y bueno, que el estrés está en todo de una manera o de otra y que está muy relacionado con la autoexigencia y con el autocuidado. Sí. Suscribo todo lo que habéis dicho. El aceptar, ¿no? Es como aceptar tus propios límites, que es lo que igual la llave para ese dejarte ser que decías. Y me he quedado un poco ahí dándole vueltas ahora también a un tema que es, hablamos, bueno, como esa sensación de que uno mismo se estresa a sí mismo, pero igual como que todos nos vamos apretando, socialmente hablando, ¿no? Como que todos se apretan un poco y no sé quién ha subido una foto, yo qué sé, en Tailandia. Yo no he ido a Tailandia, pues en 3 años a ver si ya he ido a Tailandia, ¿no? Y en muchas cosas se genera como un ambiente de estresores en el cual creo que jugamos un papel activo todos, ¿no? Y me estaba quedando un poco con esa idea, ¿no? De molaría intentar dejar de apretar un poco en cosas y quizás ser más de los que empujan. Y quizás lo que en terapia hacemos, ¿no? Pero igual fuera no, al menos yo no hago tanto, que es aflojar ahí y permitir ser, ¿no? Y
y suavizar y no competir para que tú te estreses y yo me estrese. El ego, es que lo decía ella muy bien antes, o sea, es que el ego, yo creo que el ego, la autoexigencia, la mayor fuente de... Mira que he sido de Tailandia, oye, yo también tengo derecho a ir a Tailandia, mira que me da envidia, yo qué sé, pues vamos a organizar un viaje a Tailandia, aunque no pueda, aunque tenga solo una semana, pero pues yo también quiero, ¿no? Sí. Y es como, ostras, ya te está bien, has ido a Tailandia, pues yo a lo mejor no me apetece, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera me apetece, ¿no? Pero ya es como, yo también quiero. Exacto. Y ya te vas. Muy bien, pues... Hasta la próxima. Guay, ¿no? Sí. Me ha gustado mucho hoy. Sí. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Sí. Hasta la próxima.